Buenas tardes a todos jóvenes. Vamos a continuar con el ejercicio número 5 del tema número 3. En el sistema mostrado, calcular la reacción que el piso ofrece a la barra homogénea A o B cuando ésta se encuentra a punto de volcar alrededor del punto O por acción del peso 4W que se muestra en la figura. Si se sabe que cada unidad de longitud L le corresponde un peso de 36 newtons. Lo primero que hacemos es volver a leer el enunciado para ir anotando los datos. En primer lugar, nos piden calcular la reacción que el piso ofrece a la barra. Entonces, considerando este punto O, vamos a anotar nuestra incógnita, que se refiere a un vector llamado R, porque es una reacción. Además, nos dan el dato de que ese peso vale 4W. Además, nos dice que se sabe que cada unidad de longitud le corresponde un peso de 36 newtons. Es decir, para una unidad de longitud de la barra, le corresponde 36 newtons, que se refiere a esta porción. Esta otra porción de la barra, OB, tendría que ser el doble porque mide 2L. Entonces, si es el doble, 2L, le corresponde el doble de 36, es decir, 72. Con esos datos vamos a comenzar. Y lo primero que siempre hacemos es realizar el diagrama de cuerpo libre. Nos vamos a apoyar en este gráfico, en el cual vamos a ir anotando todos los vectores que estarían trabajando, empezando por el peso 4W. Vamos a dibujar ese vector. Aquí está nuestro vector. Debido al peso de ese cuerpo, vamos a poner su nombre. Y observamos que en esta polea nosotros tenemos otras dos tensiones que están de manera contraria al peso, ¿no? Entonces vamos a graficar esas dos tensiones debido a los dos cables de esa manera. Si aislamos a esta polea, nosotros tenemos una sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0. Entonces tendríamos menos el peso 4W más esta tensión de acá, más esa otra tensión, que son iguales. Entonces estaríamos considerando que este peso 4W se distribuye en esas dos tensiones, dándonos como resultado la mitad. Es decir, cada una de esas tensiones vale 2W. 2W más 2W se hacen los 4W, que corresponde al equilibrio de este cuerpo, de esa polea. Pasamos a graficar la transmisión de esa tensión hacia la segunda polea. Como ustedes pueden observar en el diagrama de cuerpo libre, esta tensión se grafica hacia abajo, porque entre ellas se dice que se transmite la misma fuerza, ¿no? Y vale lo mismo, 2W. Pero así como hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de solo esta polea, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de solo esta otra polea. Como esta tensión es 2W, decimos que se reparte en esas otras dos tensiones. Vamos a dibujar esas tensiones de esa manera. Entonces nosotros tendríamos la mitad de 2W, es decir, W. Puesto que sigue la misma cuerda aquí para la tercera polea, decimos que esa tensión W se transmite a esta tercera polea de esa manera. Entonces también tiene el mismo valor porque es la misma cuerda. Ahora acá, esta cuerda se sigue manteniendo uniforme hasta acá. Es la misma cuerda. Como es la misma cuerda, entonces se transmite la misma tensión, que la vamos a dibujar así. Con respecto del punto A,
esa tensión se graficaría en el otro sentido, porque estamos viendo desde el punto de vista de el otro elemento acá, que ya sería la barra, considerando el punto A. Esa tensión, ya que se transmite sobre el mismo cable, entonces tiene el mismo valor, o sea, W. Además de esto, nosotros podemos considerar el peso de este sector de la barra, o sea, de AO, que como sabemos mide L, le corresponde un peso de 36 newtons. Entonces ahí vamos a graficar un peso de 36 newtons, considerando siempre la gráfica con respecto de su centro de gravedad. Decíamos que cuando tenemos figuras que son simétricas, el centro de gravedad va a la mitad, justamente. Entonces, aquí vamos a pasar a la porción OB de la barra, que observamos que mide 2L. Habíamos dicho que para 2L se considera un peso de 72 newtons. Entonces, lo vamos a graficar, decíamos, justo a la mitad. Ahí estaría nuestro peso de la barra del sector OB. Vamos a ponerle el valor numérico que tiene ese vector. Y además no nos olvidemos de que vamos a tener una reacción en el punto O, porque al aplicarse esta fuerza W, esto va a tender a girar, a voltearse. Y el punto donde se va a apoyar para voltearse es este punto O. Ahora, se considera ese punto como un apoyo simple. En un apoyo simple se tiene una reacción que tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, trasladando de un sistema rectangular a uno polar, y de esa manera vamos a calcular el módulo de la reacción, que esa es nuestra incógnita. Entonces le vamos a poner nombres a esos vectores. El vertical sería R sub Y, el horizontal sería R sub X. De esa manera habríamos anotado ya todas las tensiones, todas las fuerzas que se pueden considerar en el sistema. Vamos a considerar ahora la sumatoria de momentos en el punto O, debido a que la idea sería eliminar estas dos incógnitas para poder calcular W, porque no conocemos. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto O. No nos olvidemos que de acuerdo al convenio de signos, cuando tenemos un momento que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Entonces, la idea va a ser que nosotros vamos a plantear, en primer lugar, considerando la tensión llamada W en este punto. Entonces vamos a decir que tenemos W, que es la fuerza, por la distancia, que sería L. No nos olvidemos que esa distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción W. Y también se dice que este momento es positivo porque si tomamos como punto fijo O, W va a hacer girar en este sentido. Entonces por eso es positivo. Este peso de 36 newtons se anula, porque pasa precisamente por el punto O, considerando la línea de acción. Vamos a pasar al peso de la barra OB y observamos que es un vector que está en dirección hacia abajo. Entonces, el momento originado por esta fuerza sería en sentido de las agujas del reloj, por tanto, ese momento sería negativo. Anotamos menos 72 newtons por el brazo de momento, puesto que este peso es vertical y habíamos dicho que se dibuja justo a la mitad de la barra. La mitad de 2L sería L simplemente. Entonces tenemos fuerza por distancia, y como no hay otra fuerza que esté trabajando fuera del punto O, entonces todo esto sería igual a 0.
Entonces tendríamos, dividiendo entre L, ¿por qué entre L? Porque aquí observamos que tenemos solo dos términos, W por L y 72 por L. Entonces, como ambos términos tienen L, podemos dividir toda la ecuación entre L, de tal manera que se elimina L, ¿no? Entonces tendríamos la ecuación simplificada como W menos 72 igual a 0. A partir de esto podemos despejar. Ese menos 72 puede pasar al segundo miembro con signo positivo. Entonces ahí tenemos ya nuestra ecuación despejada y de esa manera hemos logrado conocer el valor de W, que resulta siendo 72 newtons. Si ustedes se fijan acá, este sistema de poleas lo que hace es disminuir la fuerza a medida que va avanzando la cuerda, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos 4W, 4 por 72, que va disminuyendo la fuerza hasta llegar acá, que llega a ser W, o sea, 72 newtons. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la reacción en X y la reacción en Y. Para eso vamos a hacer en primer lugar una sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, puesto que está en equilibrio. Vamos a comenzar entonces con la reacción en X. La idea es que esta reacción en X está en el sentido del eje X positivo, por eso sería positivo. Entonces tenemos Rx. Observamos que otras fuerzas están en el sentido horizontal. Aquí, por ejemplo, esto está vertical, vertical, vertical. Aquí sería horizontal. Como está yendo en el sentido negativo del eje de las X, entonces este sería negativo. Entonces anotamos menos W igual a 0. No hay otra fuerza más. Podríamos despejar esa ecuación. Decimos que Rx es igual a W. Debido a que W está con signo negativo, pasa al segundo miembro como positivo. Entonces, la idea es que la reacción en X es igual a W, que es esta tensión en el punto A. Además, habíamos calculado ya ese valor de W. Entonces, reemplazando ese valor, tendríamos que la reacción en X es igual a 72 newtons. Vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en Y, considerando que tenemos la reacción en Y positiva porque está yendo hacia arriba. Además, tenemos en Y este peso de 36 newtons que, como está yendo hacia abajo, sería negativo. Entonces tenemos menos 36 newtons y además tenemos este otro peso que, como está yendo hacia abajo, sería menos 72 newtons. Como no hay otra fuerza vertical en esta parte de la barra, porque de eso estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para el cálculo, tendríamos que poner igual a 0. Ahora vamos a despejar la reacción en Y. La idea de esto es que nosotros tenemos aquí dos valores negativos. Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Entonces tendríamos menos 36 menos 72, nos saldría menos 108 igual a 0. Pero siempre vamos a poder despejar nuestra variable. Entonces tendríamos un valor de Ry que sería igual a 108 newtons. Pero no nos piden las componentes de la reacción. Lo que nos pide es el módulo del vector reacción. Entonces, vamos a trasladar del sistema rectangular al sistema polar mediante la ecuación que está basada en Pitágoras, que es esta. Se dice que la reacción es igual a la raíz cuadrada de cada una de las reacciones, tanto en X como en Y, elevado al cuadrado.
Vamos a reemplazar esos valores en la fórmula. Entonces tendríamos que la reacción es igual a 72 al cuadrado más 108 al cuadrado. Entonces, a partir de ese cálculo, se obtiene el resultado final, que es R igual a 129,80 newtons. De esa manera hemos terminado el ejercicio. Espero que les sirva. Hasta pronto.